Muy bien, buenos días. Vamos a seguir con nuestros temas para terminar ya este parcial, primer parcial. Bueno, ya habíamos hablado de lo que es el ADN, el ARN, lo que son los genes y lo que son los cromosomas. Recuerden que los cromosomas es la forma en la que el ADN se va a agrupar en el núcleo celular para poder formar pues cada una de las características eh, fenotípicas y genotípicas del ser humano. Por lo tanto, pues bueno, vamos a tener cromosomas que van a ser portadores de genes tanto recesivos como genes dominantes. Entonces, vamos a ver un poquito más detallado lo que es la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo responde bastante a lo que es la tercera ley de Mendel, que nos habla que en la tercera ley de Mendel tenemos una herencia la cual no es ligada ni a la primera línea de generación ni a la segunda línea de generación. Simple y sencillamente son genes que se segregan y que se agregan de manera independiente. Es decir, no tienen una regla. Vamos a leerlo. Dice, en muchos organismos el sexo se determina por los cromosomas sexuales, aunque hay excepciones a la regla. En los seres humanos el sexo se determina en el momento de la fecundación y es determinado por los cromosomas sexuales. Recuerden que el hombre corresponde a XY y la mujer corresponde a 2X. Los varones siempre heredan el cromosoma X por vía materna y el Y por la vía paterna. Eso es un poco lógico. Esto indica que si en su cromosoma X existen genes como la hemofilia, el daltonismo o la distrofia muscular, estos se expresan como dominantes, puesto que no hay otro cromosoma con los alelos respectivos para iniciar su expresión. Hay algunas enfermedades que son clásicas o que son correspondientes al sexo masculino o al sexo femenino. Por ejemplo, aquí nos habla de lo que es la hemofilia, el daltonismo y la distrofia muscular. Estas características casi siempre se van a heredar hacia el hombre. Sí, la mujer va a tener esta información genéticamente, pero es muy difícil que llegue a visualizarse o que alguna de estas enfermedades o condiciones, son condiciones, no enfermedades, se llegue a manifestar en una mujer, casi siempre es en un hombre. Si ustedes pues revisan un poco, investiguen un poquito en el daltonismo y la tasa de frecuencia en mujeres es muy baja. De hecho, yo no conozco mujeres que tengan daltonismo. Hombres con daltonismo sí conozco bastantes. Entonces, a eso se refiere la herencia ligada al sexo. Por ejemplo, aquí vamos a tener una enfermedad que es la hemofilia. La hemofilia es un problema en la sangre. Bueno, aquí nos habla que la mujer es portadora y el hombre es no afectado, es decir, él no es portador. Al momento que tiene su primera línea, digamos que de herencia, la primera, pues sus hijos, vamos a tener la mitad y la mitad. ¿Qué significa esto? Vamos a tener dos hijos no afectados, una hija portadora y un hijo afectado. ¿Por qué? Porque la hemofilia se transmite en el cromosoma X, pero se manifiesta en el cromosoma Y. Como los hombres solo tienen un cromosoma X, basta que hereden un alelo recesivo para que manifieste la enfermedad. En cambio, las mujeres, pues obviamente no lo van a poder um, representar, es decir, no van a estar afectadas. Sí van a ser portadoras, pero no van a ser afectadas, al igual que con la enfermedad común, el VPH. En el VPH, que es el virus del papiloma humano, es al revés. El padre puede ser afectado, la madre puede no ser afectada y las hijas son las que van a tener una afección. Pero los hijos solamente van a poder ser portadores o pueden ser no portadores. Entonces, a eso se refiere las herencias ligadas al sexo. Hay enfermedades que son determinantes para, pues, así que cada tipo de sexo.
Vamos a tener también lo que son las variaciones genéticas. Se refiere a la diversidad de las frecuencias de los genes. Puede referirse a las diferencias entre individuos o a las diferencias entre poblaciones. Las mutaciones son la causa fundamental de la variabilidad genética, pero mecanismos tales como la reproducción celular y la deriva genética también contribuyen a la misma. Aquí nos está hablando que las variaciones genéticas, generación con generación, puede llegar a haber algún tipo de problema al momento de replicar algún gen. No problema, pero sí puede haber alguna condición ante la cual haga que determinado gen no se repita o no se reproduzca completo. Es decir, que haya algún problema y ese problemita nos esté dictando alguna mutación o alguna variabilidad. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues aquí tenemos una imagen en la que tenemos unos tigres de Bengala. Del lado derecho tenemos un tigre de Bengala clásico, con sus colores y demás. A partir del segundo tigre de derecha a izquierda, vamos a empezar a ver una coloración diferente. Es decir, el gen, en el caso del segundo tigre, que nos está así que replicando las líneas negras en el tigre, está ausente o tuvo una mutación. En el siguiente tigre fue las líneas color naranja. Tuvieron una mutación y solamente se replicó las líneas negras. Y en el siguiente vamos a tener un tigre totalmente albino, es decir, no tiene nada de melanina en su pelaje. Estas son condiciones las cuales se van a dar debido a una variabilidad genética. En los seres humanos es común el albinismo, sí. Es muy común en personas de raza muy blanca o en gente de raza negra, pero que su tonalidad es muy oscura. Hay muchos casos de africanos albinos, los cuales pues tienen que, literal, la ONU los tiene protegidos, por decirlo de alguna manera, porque las mismas tribus africanas creen que estos niños albinos africanos curan determinadas enfermedades, su sangre puede curar determinadas enfermedades, entonces pues prácticamente los cazan como animales, entonces tienen que proteger a estas personas. Está medio raro ese asunto, pero sí, ¿no? Hay un documental de eso, chéquenlo en National, en Nat Geo, chéquenlo ahí. Bueno, entonces, la mutación genética va a ser una derivación de la variación genética. En la mutación, todos están sujetos a sufrir cambios en su ADN debido al metabolismo propio o por efecto del medio ambiente, lo que los hace presentar variabilidad genética dentro de una misma especie. Aquí en este asunto del medio ambiente interfiere todo lo que es externo al cuerpo humano de la madre o del padre, es decir, si la madre fumaba, si la madre vivía en determinada localidad en la que en el ambiente había mucho, no sé, determinada sustancia, el agua de ingesta, todo, absolutamente todo va a influir en el ser humano al momento de replicar sus genes. Esta variedad se debe a una gran parte de los procesos evolutivos o a través del tiempo que involucran mutaciones estables. Estas mutaciones pueden ser heredables si suceden en células germinales o desaparecen cuando el individuo muere, si se presenta en células somáticas. Bueno, hay algunos tipos de evoluciones, los cuales sí son pertinentes a la misma evolución humana, como por ejemplo, ya ahorita hay chavos que nacen sin las muelas del juicio o que nacen sin los incisivos laterales. ¿Esto qué significa? Que han tenido pues sí, una mutación, la cual ha sido pertinente hacia lo que es pues el trascender, es decir, ya la raza humana cada vez se ha hecho mucho más pequeña, ya no es el mismo ser de millones de años que tenía que ser bastante corpulento, que probablemente tenía que luchar por su comida, ¿no? Ahora ya como las cosas han sido mucho más sencillas para nosotros, el proceso evolutivo cada vez ha hecho que nosotros como seres humanos nos hagamos un poco más finitos, más pequeños, con las extremidades más cortas, con las caras más pequeñas y demás. Eso es lo que ha hecho la evolución humana. Pero estas mutaciones también corresponden a las necesidades del ser humano, que también interfiere mucho lo que es el medio ambiente. Hugo de Vries fue un botánico, redescubridor de las teorías de Mendel. Descubrió por primera vez la presencia de mutación en 1901. Posteriormente, Hermann Joseph Müller
pudo relacionar la exposición de rayos X con el aumento de la tasa de mutaciones. Bueno, recuerden que Mendel había, pues por decirlo de alguna manera, descrito la herencia genética, había escrito cómo se va a pasar los genes y demás, pero fenotípicamente. Esta persona, Hugo de Vries, lo que va a hacer es ya revisar este estudio más a fondo y ver el por qué están pasando estas cosas, pero a una manera ya mucho más estudiada y pues con una explicación científica más lógica. Una mutación es una variación espontánea o inducción del genoma, un cambio permanente y heredable en la secuencia del ADN en nucleótidos o bien en la disposición del ADN del genoma. Es decir, la mutación es algo que te va a venir a romper todo un gen, va a cambiar totalmente. Esta persona, supongamos que al momento de que alguien nace ya con un gen mutado, esta persona va a transmitir ese gen con esa mutación. No va a haber una corrección. Esto va a pasar de generación en generación. Estos cambios o mutaciones se deben a alteraciones de la información genética. Las consecuencias dependen entonces del nivel de afectación, que desde cambios en la secuencia de nucleótidos, en los genes, productos génicos, hasta los tipos celulares involucrados. Por ejemplo, aquí tenemos un gatito con unos ojos, un ojo color miel y un ojo color azul. Esta es una mutación genética. Este gatito entonces va a pasar a sus descendientes, obviamente la información en la cual me está hablando de dos alelos dominantes. Es decir, o papá o mamá tenía los ojos color miel o la información de ojos de color miel y también papá o mamá pudo haber tenido la información dominante de los ojos de color azul. Entonces, aquí estamos hablando de una codominancia, que es el siguiente tema. La codominancia es una relación entre dos versiones de un mismo gen. Es decir, cuando hablamos de un mismo gen es, supongamos, color de cabello, color de ojos, color de piel. A eso se refiere con un mismo gen. Los individuos reciben una versión de un gen llamado alelo. Cada papá y mamá van a dar un alelo. O sea, es decir, vamos a tener dos alelos para representar un gen. Si los alelos son diferentes, normalmente se va a expresar el alelo dominante. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, la tendencia, lo común es que en el color de piel, la tonalidad oscura siempre sea dominante. Casi siempre va a ser dominante. Mientras que el efecto del otro alelo sería el recesivo. El alelo de color de la tonalidad de piel más claro va a ser un recesivo. Sin embargo, cuando hay codominancia, es decir, cuando ningún alelo es recesivo y el fenotipo de ambos alelos es expresado, vamos a tener la mezcla de los dos alelos, que es una codominancia, que puede ser, por ejemplo, la heterocromia. Este efecto se llama heterocromia. En los seres humanos también se puede dar, en los animales es muy común, no sé si han visto perros de la raza husky que tienen exactamente igual así sus ojos, los gatos, seres humanos también. En este caso vamos a tener la representación de las vacas. Aquí vamos a tener una vaca blanca y una vaca negra. Obviamente en la vaca blanca el gen dominante fue blanco y en la vaca negra su gen dominante fue negro. Va a haber una cruza de estos animales y en la primera, digamos que en la primera línea de reproducción, que va a ser F1, vamos a tener entonces las 4 vacas con la combinación de alelos de B y N. Por lo tanto, van a ser 4 vaquitas manchadas. ¿Por qué? Porque ambos alelos son dominantes, es decir, se expresan los dos en el cuerpo humano. A eso se refiere con codominancia. La dominancia incompleta, bueno, un alelo no siempre domina completamente al otro. A veces el individuo tiene un fenotipo entre ambos padres porque un alelo no domina al otro. Este patrón de herencia se denomina dominancia incompleta. Por ejemplo, las flores boca de dragón exhiben dominancia incompleta. Uno de los genes del color de la flor de la boca de dragón tiene 2 alelos, una para flores rojos y otro para flores blancas. Una planta es homocigota para el alelo rojo, tendrá flores rojas, obviamente. Mientras que la planta que es homocigota para el alelo blanco tendrá flores blancas. Pero el heterocigoto tendrá flores rosadas. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí vamos a tener una flor que su código genético es totalmente rojo-rojo. Y al otro lado vamos a tener el código de blanco-blanco. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, cuando hay una cruza en este tipo de flores, como no tenemos una dominancia definida,
vamos a tener una tercera raza, que eso es lo que pasa con los seres humanos al momento de que hay una cruza. Estas flores rojas y estas flores blancas al momento de cruzarse, digamos que si tuvieran 3 hijas, una va a salir totalmente roja, una va a salir totalmente blanca y una va a salir rosa. ¿Por qué? Porque la dominancia va a ser incompleta. Uno no puede dominar sobre el otro. Simple y sencillamente ambos colores son recesivos, por lo tanto, pues es una mezcla. A eso se refiere con la dominancia incompleta. Este tema es muy importante, las aberraciones cromosómicas. En el momento de que el ser humano tiene el proceso de fecundación, es decir, se empiezan a mezclar los alelos masculino con el femenino y se empieza a desarrollar un ser humano, hay algunas cuestiones, ya sea externas, ya sean internas o sí, externas o internas, las cuales van a hacer que al momento de que se repliquen nuevamente los cromosomas o que se replique el material genético, haya un problema en el cual los cromosomas puedan llegar a tener alguna anomalía o aberración. La anomalía o aberración es sinónimo, ¿ok? Solamente que la palabra aberración se escucha bastante fuerte o te imaginas cosas muy drásticas. La anomalía es, bueno, puede haber de muchas formas. Vamos a empezar con la primera, la anomalía de lesión. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la de lesión, estamos hablando de que está perdiendo, de lesión es perder. Estamos perdiendo cierta parte del cromosoma el cual no se está duplicando hacia el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a tener un faltante de información genética. En la duplicación, bueno, esta sección se va a duplicar, pero, sorpresa, se vuelve a duplicar en la siguiente generación. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a tener una duplicación de material genético. En la inversión vamos a tener que determinada parte del material genético se va a revertir. En la sustitución, aquí hablamos de que hay partes las cuales simple y sencillamente se combinan de manera errónea o no se combinan. Así de sencillo. O simple y sencillamente parte de otro cromosoma se agrega hacia un cromosoma al cual no tiene que ver, entonces pasa eso. Y la translocación es exactamente lo mismo, pero si se dan cuenta en la sustitución, aquí estamos hablando de faltantes y en la translocación estamos hablando de sobrantes. Entonces, las aberraciones cromosómicas van a hacer que determinados genes tengan ciertos problemas y esto me va a tener una consecuencia, va a producir una consecuencia, las cuales va a ser algunos tipos de síndromes, algunos tipos de condiciones, las cuales el ser humano se va a ver afectado. Las anomalías cromosómicas de número son las más comunes. Al momento de replicar un cromosoma o al momento de replicar un alelo, puede haber algún cromosoma el cual se duplique o el cual sencillamente no pase. Por lo tanto, las anomalías numéricas son las más comunes. Son la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Pueden afectar tanto a los autosomas, que es cualquier cromosoma, como a los sexuales. Recuerden que en el cuerpo humano vamos a tener 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Va a haber diferentes tipos, son 3 tipos. Son 2 tipos. La monosomía, que es decir, la pérdida de un cromosoma. El nombre lo está diciendo. Recuerden sus clases de etimologías grecolatinas. Mono significa uno o individual. Pérdida de un cromosoma, por lo tanto, solamente quedará una copia del cromosoma cuando en una situación de normalidad tiene que haber 2. Recuerden, papá y mamá. En la trisomía existen de 3 copias de un cromosoma específico en lugar de 2. Es decir, en el sitio en el que se va a replicar se expresan 3 cromosomas, no 2. Uno de los síndromes más conocidos o los más comunes es el síndrome de Down. Esta trisomía se va a dar en el par 21 de los cromosomas. Aquí les hice una lista de los síndromes más comunes. El número 1 siempre va a ser el síndrome de Down, después el de Patau, luego el de Edwards, el de Klinefelter, el de Turner. Y los más raros son estos, los que van a afectar a la porción sexual. Mujeres que tienen, así que
no hablamos de pornografía, pero mujeres 3X y los hombres XYY. En las mujeres 3X, aquí no hay tanto problema. Lo único que va a pasar es que las mujeres pues, van a ser muy altas, van a tener características físicas muy gruesas. Va a haber dificultad para el aprendizaje, un poquito de complejidad para hablar, es decir, va a ser como un proceso un poco más tardado su desarrollo. Sin embargo, sí tiene una viabilidad para poder reproducirse. En este caso, bueno, cuando yo estudiaba, este problema se llamaba supermujeres, es decir, tiene muchísimas características femeninas correspondientes a la porción X, es decir, al alelo X, pero no hay un mayor problema. En el caso de los hombres tampoco lo hay. Aquí van a ser hombres muy altos, a diferencia de lo que se creería, en vez de ser muy corpulentos, va a ser lo contrario. Van a ser hombres muy delgados, van a ser hombres que van a tener muchos problemas con tiroides, las extremidades van a ser muy flácidas, los dedos van a ser muy curvos, igual un poquito de problemas al momento de poder hablar, al momento de poder articular pensamientos y palabras, en el aprendizaje y demás. Es decir, todo este asunto va a interferir, o bueno, casi siempre esto va a interferir cuando las condiciones externas son las que influyen mucho para que haya algún tipo de esta enfermedad. Es decir, que no haya ácido fólico, que no sé, el medio ambiente, mil cosas. Algunas veces que ya viene la carga genética. El síndrome de Down casi siempre es por cuestión genética. Si ustedes conocen a alguien que tiene la trisomía 21, muy probablemente en su misma familia o generaciones arriba va a haber alguien con trisomía 21. En el caso de la trisomía 21 no hay mayor problema. Son personas con las mismas capacidades que nosotros, solamente con un desarrollo un poquito más lento. Hay personas muy brillantes con el síndrome de Down. Pero todo esto es más que nada consecuencia del desarrollo que tengan ellos mismos. Si nunca vas a comparar el desarrollo que tiene una persona que está perfectamente atendido o que está teniendo perfecto sus terapias de lenguaje y demás, con la persona que nunca ha sido atendida, al igual con todos los síndromes. El síndrome más raro es el síndrome de Klinefelter. Antes se le llamaba hermafroditas. Es una palabra pésima, ya no se usa la palabra hermafrodita. Tiene otra connotación, la desconozco, en el cual el síndrome de Klinefelter, el detalle aquí es que se puede desarrollar ambas características físicas y sexuales. Aquí el detalle es cuál se desarrolla mejor, por decirlo de alguna manera, para poder o para que la persona se incline un poco más hacia esa sexualidad. Es un rollo síndrome de Klinefelter. Esto sí tiene una imposibilidad total de reproducción y es muy raro, muy raro el síndrome de Klinefelter. Pero bueno, es un ser humano normal, con una inteligencia normal, con habilidad de lenguaje normal. Nada más aquí el detalle va a ser que su sexualidad y así que tanto física como mental y genéticamente, todo va a estar muy alterado. Entonces, yo pienso que de todos estos va a ser el síndrome un poco más complejo, el de Klinefelter. Bueno, um, ¿tienen alguna duda, muchachos? No, profe, todo bien. Creo que son temas No, profe, bastante, todo hasta ahorita bien, gracias. creo que son temas bastante llevaderos, no están tan complejos. Bueno, al ratito les paso su actividad para esta semana. La siguiente semana, aunque va a haber exámenes, sí va a haber clases, así que por favor conéctense para que tomen su clasecita y si tienen dudas, pues me las comenten, ¿va? Pues bueno, es todo, muchachos.